La imagen de Samuel, delgado y encorvado bajo el peso invisible de su propia historia, se deslizaba por los pasillos de la escuela como una sombra olvidada. A los 11 años, ya parecía llevar consigo el silencio de toda una vida. Nadie sabía demasiado sobre él, y los pocos que lo observaban veían solo a un niño de ropas gastadas, andar lento y mirada ausente. Lo que no veían, lo que nunca se detenían a notar, era el pequeño estuche de madera oscura que abrazaba con la misma devoción con que otros abrazarían un tesoro. Aquel objeto, viejo, agrietado y sin ornamentos, no llamaba la atención salvo para ser motivo de burla. Pero en su interior dormía la única herencia que Samuel conservaba de su abuelo, un violín desgastado que, aunque lejos de ser valioso para el mundo exterior, contenía el eco de las tardes que ya no volverían. Era todo lo que quedaba de una vida que le había sido arrancada demasiado pronto. En la escuela, Samuel era invisible. No porque no existiera, sino porque su forma de existir no encajaba con la lógica ruidosa, veloz y cruel del entorno. Su silencio no era cobardía ni apatía, sino un refugio cuidadosamente construido para no desmoronarse. La música, esa que solo él oía en su cabeza mientras acariciaba la superficie de su violín, era el puente que lo mantenía unido al recuerdo, a la dignidad, a una cierta esperanza sin nombre. Pero los patios escolares no entienden de almas frágiles ni de dolores invisibles. Y la crueldad, cuando encuentra a quien no responde, suele crecer como hiedra venenosa. Fue en uno de esos recreos que el destino, disfrazado de rutina, decidió torcer la historia. Los pasos pesados de Leo, el muchacho más temido del curso, retumbaron en el concreto como un anuncio de tormenta. Alto para su edad, acostumbrado a doblegar voluntades con una mezcla de sarcasmo y violencia, Leo no necesitaba razones. Solo necesitaba un blanco. Y ese día, sus ojos se posaron sobre el niño del estuche. Samuel no opuso resistencia. Ya había aprendido que el silencio a veces era la única forma de defenderse. Pero la indiferencia suele ser combustible para quienes buscan afirmarse a través de la humillación ajena. El grupo que rodeaba a Leo celebraba cada gesto con risas vacías y miradas cómplices. No era solo intimidación, era una ceremonia, y Samuel el sacrificio. La escena fue rápida, brutal y precisa. El violín, arrancado de sus manos con la facilidad con que se roba una flor marchita, fue examinado con desdén, como si no mereciera más que desprecio. Y luego, sin ceremonia alguna, fue arrojado al suelo con una fuerza cruel y mecánica. El sonido que siguió no fue un simple crujido de madera. Fue el eco exacto del corazón de Samuel partiéndose en 1000 fragmentos. No gritó. No imploró. Solo se arrodilló, con una calma que desgarraba, y recogió con dedos temblorosos los pedazos de su alma esparcidos sobre el cemento. Alrededor, el bullicio se extinguió. Incluso los cómplices de Leo desviaron la mirada, incómodos ante una escena demasiado cruda para seguir siendo divertida. Pero Leo ya se había marchado, satisfecho con su obra, dejando atrás los restos de un universo al que jamás había pertenecido. Samuel no lloró. Ni siquiera parpadeó. Solo sostuvo contra el pecho lo que quedaba de su violín, como si aún pudiera protegerlo, como si su amor bastara para unir lo que la crueldad había separado. En su interior, una puerta se cerró. No con rabia, sino con una tristeza tan honda que apenas cabía en su cuerpo. Lo que sucedió después no fue una fuga. Fue un éxodo silencioso. Caminó sin dirección, guiado únicamente por el peso de su dolor. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó. Nadie se dio cuenta de que aquel niño que salía por la reja trasera con el estuche roto entre los brazos, era el mismo que, horas después, haría llorar a toda una ciudad. La ciudad seguía su curso indiferente. Coches, voces, vitrinas, luces, todo giraba en una coreografía ruidosa, ajena al pequeño cuerpo que avanzaba a pie, casi arrastrando los pies, como si cada paso fuera una decisión contra la gravedad del mundo. Samuel no miraba a nadie. Su mirada se perdía en el asfalto, pero su mente seguía aferrada a los sonidos que ya no podría tocar. El estuche colgaba de su mano, abierto, inútil. Dentro, los fragmentos del violín tintineaban con cada movimiento,
como si aún quisieran formar una melodía que no existía más, cruzó calles sin mirar. Atravesó esquinas, parques, plazas, hasta que un sonido lo detuvo. No fue un grito. No fue una voz, fue un acorde, un fragmento de música que surgía desde algún rincón del aire como un rastro de perfume en medio del humo. Era una orquesta. Ensayando, Samuel se detuvo. No supo si fueron sus pies o su alma los que reaccionaron primero. El sonido parecía envolverlo, acariciarlo, llamarlo por su nombre sin pronunciarlo. Siguió el eco, hipnotizado, como quien sigue una promesa que no se atreve a imaginar. El edificio era imponente. Una construcción antigua, de columnas manchadas por el tiempo y vidrios opacos por el polvo de los años. Era el auditorio municipal. Nadie lo vigilaba. La puerta trasera estaba entreabierta, como si el destino, por una vez, hubiera querido colaborar. Samuel entró sin hacer ruido, el interior lo envolvió en penumbra. Desde el pasillo lateral, podía ver el escenario iluminado, los músicos alineados, los atriles brillando bajo la luz cálida. Pero lo que más imponía no eran los instrumentos ni los acordes, sino la figura que los dirigía, el maestro Valerius, de espaldas al mundo, con una presencia casi escultórica. El director marcaba el ritmo con una intensidad que desbordaba autoridad. Su nombre era conocido. Un perfeccionista temido, un genio reverenciado. Pero en ese instante, parecía más un escultor frustrado frente a una obra que no respondía a su visión. La música se detuvo, Valerius se llevó las manos al rostro, exasperado. Los músicos lo observaban en silencio, sabiendo que algo no funcionaba, pero sin comprender que fue en ese momento, ese breve, casi invisible momento de silencio total, cuando sus ojos se desviaron hacia el fondo del auditorio. Allí, entre las sombras, de pie como un fantasma infantil, estaba Samuel. La luz tenue revelaba lo suficiente, el rostro sucio, las mejillas secas por lágrimas ya absorbidas, el estuche colgando de una mano, los restos de madera asomando como huesos rotos. Valerius frunció el ceño, pero algo en esa imagen lo detuvo. El director entrecerró los ojos. Había algo familiar, un destello de memoria, un recuerdo pixelado. No era la primera vez que veía ese rostro. Semanas atrás, su asistente le había mostrado un video grabado con un celular. Un niño callejero tocando un violín viejo en una plaza, en medio del ruido de la ciudad, extrayendo notas que parecían haber sido arrancadas del alma misma del universo. Nadie sabía su nombre. El archivo había quedado olvidado entre cientos de cosas pendientes, pero ahora, ese niño estaba allí, de pie, roto. El silencio se hizo más denso que cualquier música. Valerius no pidió explicaciones, tampoco lo expulsó, no dijo palabra. Solo lo observó, y en su gesto no había juicio ni sorpresa. Había reconocimiento. Había respeto. La sala entera pareció contener el aliento. Samuel avanzó con timidez. No por miedo, sino por el temor sagrado de quien pisa un templo. Se detuvo al pie del escenario. Nadie se movió. Nadie lo interrumpió. Valerius descendió del podio, caminó hacia él, y con una mirada cargada de lo que no podía expresarse con palabras, colocó una mano sobre su hombro y le indicó el lugar que había dejado vacío. El niño lo entendió. No necesitaba más, no tenía violín, no tenía partitura, no tenía nada, pero tenía la música, y eso, para él, era aún tenerlo todo. No hubo palabras. No hicieron falta. El gesto del maestro Valerius fue suficiente. El podio era suyo. Samuel subió los escalones como quien asciende a un lugar que ya conocía en sueños. El silencio de los músicos no era de escepticismo, sino de una extraña expectación, como si una fuerza invisible les hubiese ordenado esperar y observar. Él no tenía batuta ni partituras, solo llevaba consigo las huellas de un dolor que se había vuelto música. Se detuvo frente a aquella orquesta de adultos experimentados, cuyas manos entrenadas lo miraban sin comprender del todo. Un niño descalzo, sin voz, pero con los ojos encendidos por algo que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. Entonces alzó los brazos, no con inseguridad, sino con una naturalidad que no podía fingirse.
como si dirigir fuera un idioma que conocía desde antes de hablar, y comenzó. El primer gesto fue suave, como un soplo apenas perceptible, y sin embargo, los violines lo obedecieron. Luego vinieron los cellos, las maderas, los metales, todos fundidos bajo la dirección de aquel pequeño cuerpo que parecía haberse convertido en aire y voluntad pura. La melodía creció con una precisión que no venía del ensayo, sino de la verdad. No había técnica, había alma. Lo que Samuel ofrecía no era una ejecución perfecta, sino una invocación. Cada nota guiada por sus manos parecía decir lo que sus labios nunca habían pronunciado. Dolor, pérdida, amor, gratitud, furia, fe. Los músicos comenzaron a sentirlo. Al principio con sorpresa, luego con entrega. Ya no tocaban por rutina. Tocaban porque ese niño los obligaba, sin palabras, a recordar por qué habían elegido la música. El maestro Valerius, de pie al fondo de la sala, ya no dirigía. Observaba, primero con escepticismo silencioso, luego con respeto, y finalmente, con lágrimas. La pieza alcanzó un clímax imposible, y en ese instante, tan puro que dolía, el niño bajó lentamente los brazos, marcando el final. No hubo aplausos inmediatos, porque no había espacio para eso. La sala entera se quedó suspendida, como si el tiempo hubiese olvidado avanzar. Algunos músicos dejaron caer los instrumentos sobre el regazo. Otros cerraron los ojos, como quien había recordado algo olvidado hace mucho tiempo. Valerius, aquel maestro acostumbrado a jamás inclinarse, dio un paso adelante y, sin dudar, se arrodilló delante del niño. Delante de la música, delante del milagro. Samuel permaneció inmóvil. No sonrió. No lloró. Solo respiró profundo, como quien finalmente consigue inspirar después de mucho tiempo sumergido, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. No hubo anuncio, ni ceremonia. Solo un murmullo que se propagó como pólvora entre las butacas vacías y los pasillos resonantes del auditorio. Alguien extraordinario había tocado allí esa tarde. En menos de una hora, los rumores ya habían abandonado los muros del edificio. Un video, grabado por un contrabajista con manos aún temblorosas, se esparcía por redes y portales como un incendio silencioso. El mundo comenzaba a conocer el rostro del niño sin nombre que había hecho llorar a una orquesta entera con solo sus manos desnudas, pero Samuel no lo sabía, ni lo buscaba. Mientras el eco de su dirección aún flotaba en la madera del escenario, él se alejaba por la misma puerta por donde había entrado, como una aparición, como una parábola sin firma. Llevaba aún el estuche roto bajo el brazo, y aunque la música ya no vivía dentro de él, ahora vibraba en todo su cuerpo. Sin decir palabra, cruzó la plaza frente al auditorio, la misma donde alguna vez, con su violín desgastado y los zapatos abiertos, había intentado cambiar unas notas por una mirada, unas monedas, un instante de dignidad. Pero ya no era el mismo niño. Algo había cambiado, no en su aspecto. Seguía con el mismo abrigo raído y el rostro serio, sino en la forma en que el mundo lo miraba. La directora de su escuela lo llamó esa noche, con la voz quebrada por la vergüenza de no haberlo conocido antes. El alcalde pidió reunirse con él. Los noticieros intentaron arrancarle palabras que explicaran lo inexplicable, y hasta el propio maestro Valerius, el mismo que una vez había rechazado solicitudes de prodigios con títulos europeos, propuso algo impensable: crear una beca con su nombre. Para él. Para otros como él, pero Samuel guardaba silencio, no por miedo, ni por timidez, sino porque había entendido lo que muchos adultos jamás comprenderían, que el verdadero valor de un gesto no está en el aplauso, sino en lo que transforma en silencio. En los días que siguieron, volvió a la escuela, pasó por el mismo patio, pisó el mismo concreto donde su violín había sido destruido. Leo, el agresor, estaba allí, ahora callado. Pálido, con los ojos bajos y el orgullo triturado por el peso de una verdad que ya no podía negar. No hubo venganza. Samuel pasó por él sin desviar la mirada, y en ese breve instante, Leo descubrió lo que era ser perdonado, sin merecerlo. El viejo estuche fue restaurado, no por lujo, sino por honor. Y dentro de él, entre paños nuevos y cedro delicado, reposaba ahora no un instrumento, sino una cicatriz transformada en símbolo. La orquesta, al mes siguiente, presentó su temporada de apertura con un nuevo programa.
La pieza central, escrita especialmente para la ocasión, llevaba un nombre simple, pero indeleble, Alma de Madera, y en la primera fila de la platea, entre músicos consagrados y ojos humedecidos, un niño de 11 años asistía en silencio, sin violín, sin escenario, pero con el mundo finalmente dispuesto a escucharlo. Nunca subestimes el silencio de un niño, porque en su silencio, late una música que puede cambiar el mundo. Las heridas que no se ven son las que crean el alma más fuerte, y cuando el mundo finalmente escucha, lo que nace no es solo un sonido, sino una esperanza que no se puede romper. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos que inspiran, que conmueven y que muestran la fuerza de quienes nunca se rinden. Haz clic en suscribirte y acompáñanos a descubrir juntos las voces que el mundo necesita escuchar.